Se consideran víctimas del terrorismo tanto a los afectados de forma directa como a los familiares y fallecidos a consecuencias del delito terrorista. Incluso los parientes de las víctimas supervivientes tienen derecho a determinados servicios de asistencia y medidas de protección. Las víctimas de terrorismo están sujetas a un estrés intenso y pueden mostrar reacciones disociativas y síntomas ansioso-depresivo. El trauma puede dañar la calidad de vida de la persona y alterar seriamente su vida familiar y social. Síntomas: estrés postraumático, ataques de pánico, ira y agresividad y abuso de las drogas, así como conductas extremas de miedo y evitación, una pérdida de apetito, insomnio y malestar. A medio plazo son comunes los síntomas de la ansiedad e incluso de la depresión, con una tendencia de aislamiento, pérdida de la autoestima y desconfianza para hacer frente a lo que viene. Puede existir a su vez un sentimiento de culpabilidad, incluso hasta creándose una versión sesgada de los propios hechos del atentado, con la propia víctima sintiéndose responsable de no ayudar lo suficiente a otras víctimas o incluso un sentimiento de culpabilidad por haber sobrevivido cuando otras no lo han logrado. A su vez, a medio y largo plazo pueden aparecer, aunque no en todos los casos, una serie de trastornos en la conducta de la víctima. Tratamientos. Requiere una ayuda específica psicológica y en algunos casos también farmacológica. Entre ellas, intervención en crisis inmediata, en la que se presenta atención a los siguientes aspectos: evaluación inicial del daño psicológico, intervención de crisis que permite hacer frente a los síntomas más inmediatos y establecer una medida de higiene psicológica, derivación a aquellas víctimas que muestran una mayor vulnerabilidad a padecer una cronificación de los síntomas de trastorno de estrés postraumático o de otros cuadros clínicos. El otro sería el tratamiento psicológico posterior. Más allá de una asistencia inmediata, una víctima de un suceso traumático solo debe buscar ayuda terapéutica cuando las reacciones psicológicas perturbadoras duran más de 4 a 6 semanas. ¿Cómo debe ser el tratamiento? El tratamiento psicológico es un ambiente de una víctima de terrorismo. Debe responder a una serie de características que son: ser inmediato, tener una continuidad en el tiempo y estar ligado a una misma persona, contar con una limitación temporal. Unos de los síntomas y síndromes clínicos típicos más comunes en las víctimas de terrorismo son estrés postraumático, ataques de pánico, abuso de drogas y alcohol, conductas extremas de miedo y evitación, fobias, iras y agresividad y depresión. Esos son algunos. Y también algunas de las fases y etapas son: primera fase, negación; segunda fase, pánico, espanto y terror; tercera fase, depresión; y cuarta fase, integración psíquica. Esas son también algunas de las fases de víctimas del terrorismo al momento de pasar esta etapa. Bueno, a continuación, el ejemplo que podríamos tomar es como claro atentativo la situación que pasó en Nueva York, ocurriendo el 11 de septiembre del 2001 por un grupo de personas terroristas de la alcaldía, donde secuestraron aviones para estrellarlos en varios objetivos, donde fueron las Torres Gemelas, los objetivos ya mencionados, llevando a más de 3.500 personas fallecidas y afectados con heridas graves a más de 6.000 personas. Claramente fue un atentado agravante en esta temporada. Una víctima del terrorismo es una persona a la que realmente se le ha truncado la vida. Una vez que te conviertes en víctima del terrorismo, tienes que cambiar muchas cosas de tu vida, tienes que aprender a vivir de otra manera, tienes que, ya nunca va a ser nada igual, tienes que superar muchos miedos, muchas inseguridades. Al final es convertirte en víctima del terrorismo. Además, por desgracia, no prescribe. Eres víctima del terrorismo toda la vida. ETA asesinaba, pero después no paraba de presionar hasta que conseguía que te fueras de
del País Vasco, que fueras de allí. Yo fui víctima del terrorismo en los años 70, 80. Realmente la sociedad miraba para otro lado y los gobiernos por miedo casi no se escondían. O sea, ya llegaba incluso cuando asesinaban a alguien, llegaba incluso a no darse la noticia en la portada del periódico, sino que aparecían páginas interiores. No se puede hablar de conflicto vasco, porque aquí no ha habido dos partes que se han estado peleando. Ha habido un grupo terrorista que se ha cargado a todo el mundo, a los que no pensaban como ellos. Hablar utilizar ciertos términos hace muchísimo daño a la verdadera historia y hace mucho daño a